Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad. Aquí encontrarás programas para personas con discapacidades físicas, visuales, auditivas e intelectuales, y todo lo relacionado con nuestro colectivo. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Discapacidad Televisión, porque una buena comunicación fomenta la inclusión. Muchas gracias. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. En ese momento donde la calma precede a la vorágine. Lindas son las avenidas que se visten de jacarandás. Linda es la pasión de los clubes de barrio. En aquellos templos tan típicos, tan nuestros. Lindas son las sobremesas eternas donde se arregla el mundo. Los sanguchitos de miga, la mila con fritas, la fugaceta rellena, el flan con dulce de leche. Linda es la modernidad abriéndose paso en una fuerte identidad barrial. Lindas son las clases de vida de nuestros filósofos. Lindas son las historias que se escriben en las librerías. Las batallas que encarnan cada una de las épocas. Y las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Linda es nuestra inmensidad cultural, que nace en las calles y se consagra en el firmamento. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006.
A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí como cada martes a partir de 8:30 en B1, B2, B3, el programa en discapacidad.tv. Bueno, os voy a explicar un poco antes de empezar, porque hoy vamos a estar con otro monólogo mío, de cómo personas que nos hemos echado al río, que decimos, para hacer un programa de televisión y también de radio, ¿cómo lo hacemos habitualmente? Nosotros, tanto la Yasmina como yo, que somos las dos personas encargadas, la Yasmina la conocéis ya, es una persona que es la productora del programa, y yo que soy el presentador, tenemos nuestras actividades diarias, es decir, llevamos todo el trabajo de la asociación, la Yasmina pues tiene que hacer la revista, tiene que hacer los planes de comunicación, ahora mismo está preparando una actividad muy importante que es el próximo día 2, 3 y 4 se celebra aquí en Barcelona Feria Avante, al final os explicaré la Feria Avante. Y también el día 3 presentamos una película que esperamos que a partir de ahora todas las películas que salgan en DVD o en otro sistema esté subtitulada para sordos, mediante lenguaje de signos para sordos y audio escrita para ciegos. Queremos que la película reúna todas las condiciones para que esté accesible para todo el mundo. Y aparte pues llevamos el programa de radio que nosotros grabamos los miércoles de 4 a 5 y es un programa que sale en una cadena, bueno, es una cadena municipal de cadenas de los pueblos, de las ciudades, la Diputación de Barcelona, que se llama Com Radio, y que grabamos los miércoles, el programa sale los domingos de 3 a 4 del mediodía en el 88.2 de la onda media en Cataluña. Y luego también hacemos este programa en directo y evidentemente pues buscamos invitados de todo tipo, casi siempre son 2 o 3 invitados para el programa de radio y como mínimo uno con nosotros cada martes. Bueno, casi nunca falla. Una vez está previsto que yo haga un monólogo, porque hemos querido hacer un monólogo, por ejemplo, cuando explicábamos todas aquellas cuestiones que afectaban a los discapacitados visuales, aquí hablábamos de la psicología, las ayudas técnicas, el doble feedback sociedad-discapacidad, discapacidad-sociedad, los recursos al alcance de las personas con discapacidad, y aquí hoy estaba previsto hacerlo como monólogo. Pero hoy, por ejemplo, no estaba previsto, sino que teníamos un invitado, y a última hora te llama y dice, oye, que me ha salido tal imprevisto, o se me ha puesto mala una persona de mi entorno, y no puedo ir. Entonces ya te encuentras colgado el martes por la tarde a punto de venir para aquí, y sin invitado. Pero aquí tenemos solución, que es un monólogo. Monólogo, pues ya sabéis que hablamos sobre esos temas. Hacemos sobre ceguera, aunque voy a intentar hacer una especie de explicación sobre el tercer sector. Es el sector de asociaciones, fundaciones, para que las personas que saben de qué va, pues le ratifiquemos sus conceptos y que muchísimas personas, incluso catedráticos de universidad, profesores de universidad, no tienen bien conceptuado el tema del tercer sector. Como os digo, primero voy a explicar lo que pasa estos 2 días próximos, el día 2, 3 y 4 y el día 3. El día 2, 3 y 4 de junio en Barcelona se celebra la Feria Internacional de la Autonomía Personal y las Ayudas Técnicas para Discapacitados. Se llama Avante. Se hace en la nueva Feria de Barcelona, que es la que está en Campadrora. En Barcelona tenemos 2 ferias, Feria 1 y Feria 2. La 1 es la que hace muchos años que está al lado de la Plaza de España, y la nueva, la fase 2, es la que está al lado de la Plaza Cerdà, al lado de la entrada a Barcelona, que es la Porta de Europa que llamamos aquí en Barcelona. Es un salón que empezó el año 2008 su primera edición, es un salón bianual, se hace cada 2 años, con lo cual este año 2010, a los 2 años de 2008, se celebra la segunda edición.
La primera no fue muy completa porque hubo todavía poca gente, pocas empresas que exponían sus productos. Esta segunda esperamos que sea mucho mejor. Esta segunda nosotros ya tenemos un stand, cosa que no pudimos tener en la primera edición. Nos hemos gastado una cantidad importante de dinero para poder tener un stand en esta feria. Y es interesante que cualquier discapacidad vaya a visitar esta feria. Cualquier discapacidad, sea intelectual, mental, sobre todo físicos, sobre todo auditivos y sobre todo ciegos. Porque ahí cada 2 años irán apareciendo todas las novedades que van saliendo en el mercado y ya sabéis que no paran de salir aparatos informáticos, electrónicos, mecánicos para todos estos colectivos que les está facilitando muchísimo la vida. Un tema importantísimo para los ciegos, por ejemplo, es la aparición constante de nuevos aparatos de tiflotecnología. Esta feria vienen varias personas a presentar algunos productos. Por ejemplo, viene una fundación de Madrid que nos presenta un navegador GPS para ciegos que va por pisadas, por pasos parece ser, el Captain. Vendrá Urban Peterson también a traer algunas lupas y telelupas de última generación. Y nosotros también contaremos con algunos productos, algunos son bastante históricos, como la Perkins. También la gente que no las conoce verá lo que ha sido histórico en nosotros, que actualmente prácticamente es prehistoria para nosotros, como puede ser la Pauta, la Bacus, la Perkins, estos aparatos que han sido fundamentales durante muchos años de nuestra vida. Y también habrá algunos aparatos últimos modelos, como puede ser el Voice Sense o el Minestone, o ya otros aparatos que estarán en esta feria. Ya digo, es muy interesante para discapacidad visitarla, porque queremos que haya muchos visitantes. Entendemos que en un futuro habrá de ser la feria más importante en Cataluña. Hay algunas ferias ya emblemáticas en Cataluña que reciben a cientos de miles de visitantes, sobre todo pues Alimentaria, Construmat, el Salón Náutico, el Salón del Automóvil, pero nuestra feria debe ser mucho más importante porque somos mucho más personas afectadas. En Cataluña contáis que contad que debe haber unas, no sé, 600, 500, 600 o 700.000 personas incluso con discapacidad y que casi todos iremos con una persona que nos acompañe. Nosotros, los ciegos, habremos de ir con alguien porque tenemos dificultad para llegar ahí a Campadrosa, con lo cual tiene que ser multiplicado casi por 2 o por 3 este número, con lo cual, ya digo, si conseguimos que la feria sea muy popular, que los organizadores, que esta feria salió a raíz de un acto que hicimos nosotros. Nosotros, sin darse cuenta, la gente hacemos grandes iniciativas. Nosotros, en el año 2007, hicimos la exposición Expolupa. Esta Expolupa salió a raíz de que un socio nuestro, un señor que había sido informático y profesor de informática en la UPC, que se llama, y se sigue llamando, evidentemente, Manel Costa, pues propuso hacer cosas de tiflotecnología e informática. Empecemos a dar clases, empecemos a ayudar un poco a los compañeros en estas clases de informática, y al poco tiempo el Manel nos propuso, oye, ¿por qué no hacemos una feria de los nuevos aparatos que van apareciendo? Y dijimos, bueno, no sé cómo va esto, nos dio una treintena de empresas a las cuales llamar y ofrecer la posibilidad de exponer sus productos en un encuentro que hicimos en la Casa del Mar. La Casa del Mar es local dependiente del Departamento de Gobernación y del Ministerio de Marina, y tiene un auditorio muy grande, muy guapo, y también tiene unas salas de arriba bastante grandes, unos 200 metros cuadrados. Bueno, contratemos al Corte Inglés para que nos hiciera la partición de los stands. Nos costó unos 3.000, 4.000 euros hacer la partición de los stands, las mesas, los cristales, todo bien colocado, y vinieron aquí a ocasión 18 empresas a mostrar sus aparatos. Aquí tuvo unas 600 o 700 personas vinieron a visitar esa exposición un fin de semana. Yo creo que fue un resultado espectacular porque no caía mucha gente ahí, 700 y pico vinieron, no tuve mucho sitio porque era un sitio bastante pequeñito. Y a raíz de eso vinieron unos representantes de la Feria de Barcelona, vino la Inés de Arteaga y una serie de personas, y nos preguntaron qué era aquello. Dije, pues mira, es una feria que queremos, que muestra una muestra, digamos, que queremos que la gente conozca los aparatos que van saliendo periódicamente. Y dijimos, oiga, ¿y ustedes por qué no cogen esta idea que tenemos nosotros y hacen una feria súper guapa para todos los discapacitados, en que los físicos vean los cuartos de baño, las cocinas, las sillas de ruedas que van saliendo, que cada año van mejorando sus mecanismos, sus sistemas de movilidad, etcétera, etcétera? Bueno, la cuestión es que mantuvimos pocas entrevistas, porque fuimos 2 o 3 veces a verlos ahí a la Plaza de España, donde está la central de la Fira de Barcelona, y al poco tiempo me llamó y me dice, Manel, ya va la cosa para adelante. Digo, bueno, pues venga, para adelante, vamos para adelante. Y ya está funcionando en Cataluña. Hay algunas en el mundo, como la de París, que tiene mucha respuesta.
Y le dijimos eso, lo que os he dicho anteriormente, que somos muchos gentes afectados de la discapacidad, que puede ser una feria referente en el mundo y que puede tener una de visitas impresionantes comparándose perfectamente con estas monstruas que hacemos, como os he dicho, de Construmat, alimentaria, etcétera, en nuestra ciudad. Bueno, ya digo, este próximo día 2, 3 y 4, me parece que es desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, está abierto ininterrumpidamente en la Fira de Can Padrosa, aquí en Barcelona. Invitaros y buscar el stand de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña, y ahí nos encontraréis. También estará la Jasmina como responsable de comunicación de la asociación, estará la Joana, nuestra tifotecnóloga, que es la responsable de nuevas tecnologías, y también pues otros voluntarios y profesionales de la asociación para atender a todas aquellas personas que quieran conocernos directamente. Y también haremos una gran promoción, repartiremos casi unos, no sé, 100.000 y pico, tenemos preparado unos 100.000 y pico trípticos del teléfono en el ojo. Queremos que prácticamente cualquier persona que entre en la feria se lleve de la misma por lo menos la información de que existe un teléfono, recordad el 900 900 505, que es un teléfono que está a disposición de cualquier persona que tenga un problema en la vista y necesite una información sobre ayudas técnicas, resolución de problemas burocráticos, superar una fase depresiva, bueno, todos aquellos temas que afectan a nuestro colectivo. Y también, como os decía, el próximo día 3, es decir, en medio de la feria, esto es el día 2, 3 y 4 de la feria, y el jueves, esto es miércoles, jueves y viernes, el propio jueves por la tarde, a las 7 de la tarde, nomás acaba la feria un poco antes, nos iremos al CaixaForum. El CaixaForum, los que lo conozcáis, está ahí al lado de las luces de las fuentes de Montjuïc, donde las fuentes con luces, que hay ahí en el lado de Montjuïc. Está en la calle, bueno, el nombre ha cambiado, hay un poco de confusión porque ahora ha pasado a llamar calle Francés Ferrer y Guardia, antes se llamaba Avenida Marqués de Comillas, número 6, pero en Cataluña, en Barcelona, preguntáis por el CaixaForum de Montjuïc y todo el mundo sabe dónde está. Pues como os digo, a las 7 de la tarde presentamos el documental Ver para Creer. Es un documental donde explicamos la vida de 4 discapacitados visuales, hay desde B2... Hay un B2, un B1 de adulto y un B1 de nacimiento y otro B1 de adulto. Hay 2 personas que se han quedado ciegas en edad adulta, hay uno que se ha quedado ciego en edad infantil, bueno, nació ciego, mejor dicho, de nacimiento, y luego está la Isabela, una chica que es una actriz que sigue cantando y interpretando pues, obras de teatro, cuenta cuentos también esta señorita, y explican su vida. Y este documental lo hemos hecho básicamente para demostrar la vida diaria de un discapacitado visual. Intentamos, como siempre hacemos en todas nuestras intervenciones, normalizar, es decir, que vean que nuestra vida es de lo más normal, ¿eh? Nos levantamos por la mañana, nos duchamos, salimos a la calle, vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a cualquier tipo de actividad extralaboral, actividades musicales, deportivas, de ocio, bueno, todo tipo de actividades, y vamos a intentar pues que la sociedad catalana, mediante, bueno, repartimos este vídeo por los colegios, las escuelas, los centros oficiales, e intentaremos que conozcan nuestra vida. Y como os he dicho, este vídeo se presenta en el formato completo para adaptabilidad, está adaptado para todos los discapacitados, para ciegos, sordos, y eliminamos las barreras a la información de estos colectivos. Estamos también, aparte de este tour, tengo que decir que estamos en contacto desde hace un tiempo con la Generalitat de Cataluña, porque ya os dije también hace unos programas que estamos a punto de sacar una ley del cinema y estamos intentando que toda película que salga en Cataluña lleve estos 3 sistemas tanto para ciegos como para sordos. 2 para sordos, el sistema subtitulado y el sistema traducción mediante lengua de signos, y audiodescripción para personas con discapacidad visual. Ya digo, el próximo día 3 a las 7 de la tarde en el CaixaForum Ver para Creer. Bueno, son estos vídeos que ya hicimos un gran trabajo y me ha dicho el Claudio que estáis últimamente muy atentos a un vídeo que está pasándose por aquí que se llama Ver a Oscuras, un vídeo que hicimos hace unos 8 o 9 años de haber hecho este vídeo y que también pasamos habitualmente en nuestros cursos y ha pasado también aquí por TV2, en el Gran Angular, ha pasado en Canal 33, también canales autonómicos básicamente de televisión en nuestro país, en Cataluña. Bueno, ya digo, interesantes estos temas, ya estáis todos invitados y únicamente si venís a la presentación del documental, llamadme al 93 447 0404 porque no sabemos la gente que va a venir. Se han enviado unas, no sé si 2000 y pico cartas
y no sabemos qué respuesta habrá, no sabemos si vendrá mucha gente o poca gente, y el CaixaForum tiene una capacidad limitada y hay que saber más o menos cuánta gente aparecerá para ahí para no llevarnos sorpresas de última hora. Bueno, como os decía, quería explicar lo que era el tercer sector. La gente hace mucho tiempo que existe este tercer sector, pero no tiene muy claro qué es el tercer sector. Hablamos de asociaciones, de fundaciones, de ONGs, por ejemplo, ONG, entidad del tercer mundo, cooperación internacional. No, ONG somos todos, porque somos organizaciones no gubernamentales, no somos del sector público. Otra gente nos está diciendo, oye, es que estáis aumentando mucho, he oído en la prensa que representáis ya el 3% del PIB, la parte social nada más del tercer sector. Contra que el tercer sector están las cooperativas sin ánimo de lucro, aspecto laboral, naturaleza, ecología, asociaciones vecinal, de vecinos, temas deportivos, temas, todo el tema del social, tema del tercer mundo, tiene muchos sectores. Y ya representamos el 3% del PIB catalán, y del español debe ser parecido, supongo, aunque un poco más bajo porque en Cataluña estamos más avanzados posiblemente. Somos el 3% del PIB y, como comento, solo el aspecto social tenemos ya 100.000 trabajadores contratados profesionalmente. Y un movimiento que yo diría que está cercano a los 600.000 voluntarios, con lo cual si sumas profesionales voluntarios ya nos acercamos pronto al 1.000.000 de personas, que eso ya es casi el 1.000.000 de personas, es casi 15-20% de la población catalana. Y esto tiene tendencia a ir subiendo cada vez más, y subirá muchísimo, porque somos, el problema a nivel laboral, del sector de los más demandantes de mano de obra, porque nosotros, como hemos de cuidar de discapacitados, de enfermos, de marginados, pues necesitamos muchos psicólogos, pedagogos, médicos, enfermeras, psiquiatras, todo tipo de profesionales han de acudir a nuestras asociaciones. Cuando hablamos de tercer sector hay que situarse a nivel global económico. Hay muchas discusiones sobre qué sistema se está implantando, pero a nivel real parece ser que se está implantándose un sistema capitalista globalizado. El sistema comunista, se puede discutir mucho la disputa que hemos tenido durante todo el siglo XX sobre qué sistema imponer. Esta lucha entre un sistema planificado, el sistema centralizado, planificado, público del comunista, enfrentado al sistema libre mercado, por propiedad privada de los medios de producción, etc. Fijaos que durante el siglo XX ha supuesto millones y millones y millones de muertos, porque cada uno quería imponer su teórica verdad para él mismo de cuál era el mejor sistema, y había la costumbre en aquella época de ir matando a los contrincantes. En algunos sitios siguen matando por esto, pero digamos que ha habido una... Pero a nivel real yo diría que hay ciertos restos en Cuba, no sé muy bien lo que queda en Cuba, un sistema bastante extraño. En China, más extraño todavía, un sistema político comunista, dictatorial, centralizado, y se está intentando un sistema económico capitalista, cosa que es inviable en teoría. El capitalismo es viable con dictaduras fascistas, donde un dictador mande e imponga un sistema libre de mercado, Pero un sistema comunista con un sistema capitalista, pues no es que sea muy habitual verlo, aunque están intentando. En Rusia, no sé muy bien lo que está saliendo ahí, en Rusia un sistema bastante dictatorial también, con el señor Putin en compañía. Y, ya digo, prácticamente en el mundo entero es sistema capitalista globalizado. Fijaos que hoy en día cuando estornuda una parte del mundo, la otra parte del mundo se resfría, y al revés. Es decir, lo que pasa en Wall Street repercute en Londres, y lo que repercute en Tokio repercute en Wall Street y repercute en todos los países del mundo. Esto está demostrándose incluso con esta extraña crisis que estamos padeciendo en la actualidad. En este sector capitalista hay tres sectores: primer sector, segundo sector y tercer sector. Hay gente que se equivoca con la división del sistema económico en sector primario, secundario y terciario. Esto es diferente. Sector primario, sector natural, naturaleza y agricultura. Segundo sector, sector industrial. Y tercer sector, sector de servicios. Esto es una división. Dividimos en sector primero, sector 2, sector 3. Primer sector es el sector público. El sector público, ya sabéis todos, nuestros gobiernos, tanto locales, autonómicos como nacionales, manejan nuestro dinero. Esto ya sabéis que en países democráticos cada cierto tiempo tenemos la oportunidad de elegir a nuestros representantes.
Dividimos, digamos, también con variabilidad en el sistema de elecciones en cada país, pues digamos que hay que dividir el número de diputados por el número de personas. Se divide 43 millones de españoles entre 350 y cada diputado pues tiene representación de ese resultado. En Cataluña divides los 7 millones de catalanes por 135 y digamos, con esas variaciones que digo de territorialidad, de que vale más un voto en Vigo o en Tortosa que el de Barcelona, porque aquí estamos mucho más acumulados, digamos, esto representa, digamos, la posibilidad de que jueguen con nuestro dinero. Lo público pertenecemos todos, lo hacemos todos, es de todos. Hay una gran caja que estamos todos ahí, y ahí este gobierno que hemos elegido decidirá qué tipo de política de ingresos y de gastos hará. Será diferente, evidentemente, teorías de partidos de derechas que de partidos de izquierda. En teoría digo, partidos de derechas tendrán tendencias a bajar impuestos, a dejar el mercado más libre, más dinero en manos de los particulares y menos servicios. Teorías de izquierda significa quitar más dinero de la gente, de la población, y hacer una redistribución. En teoría, quitarles proporcionalmente más dinero a los más ricos, menos dinero a los más pobres, y repartir más dinero entre los más pobres y dar menos servicios a los ricos. Es una teoría que hoy en día, desde que oí al señor Zapatero decir, nuestro primer ministro, eran políticas de izquierdas, pues digamos que estamos un poco despistados últimamente. Pero el gasto, ya sabéis, también depende de una teoría u otra, pues unos gastarán más en sanidad, bueno, en los países occidentales más avanzados, una parte importante de este gasto se lo llevará la llamada sociedad del bienestar social, que como bien sabéis está basada actualmente en 4 patas, antes había 3 patas, ahora han pasado 4, uno es la salud, el otro es la educación, la tercera es la prestación de pensiones, jubilaciones, derecho al paro, etc. Y la cuarta pata se acaba de crear en el 2007, que es la pata de la atención a la ley de dependencia, la de atender a las personas con dependencia, discapacitados, personas mayores a la tercera edad, de muy mala situación física, etc. En teoría el sistema público, el primer sector, tenía que estar todo correcto. Entra por un lado y sale por otro. Bueno, hay déficit y superávit. Ahora mismo nuestros políticos están con un gran déficit, ahora mismo están haciendo un gran recorte porque quieren gastar menos, quieren ingresar menos, por eso nos suben el IVA, recortan toda una serie de incrementar los gastos, y menos gasto, evidentemente, pues si pagan menos salarios a los funcionarios tendrán menos gastos, si recortan el 5% de los funcionarios, menos gastos, con lo cual, en teoría, si suban el IVA un 2% ingresarán más, y si pagan menos, gastarán menos, con lo cual, en teoría, tendríamos que tener mucho dinero, tema también muy discutible, también, ya sabéis, por teorías liberales o neoliberales. El sector público, como en todos los sectores, hay de todo. Hay gente muy sana, muy entregada por el público. Eso mismo que los funcionarios son muy lácteos trabajando, pues no tendría que ser, porque un funcionario está trabajando para la sociedad. Y en teoría tiene que trabajar muy bien para nosotros, porque le pagamos nosotros entre lo que nosotros recogemos, y tendría que ser muy productivo trabajando, aunque ya sabéis que esto algunas veces no se da del todo. El segundo sector es el capitalista. Este está muy claro. Un particular o conjunto de particulares tiene una idea, cualquiera de los miles de ejemplos que hay en el mundo, y decide jugarse un dinero que puede ser menor o mayor, puede ser muy importante o poco importante, pero digamos que el capitalista se juega el dinero, pone el dinero encima de la mesa, él solito o con un montón de personas juntas ponen entonces el dinero y tiran para adelante el negocio, empresa, negocio para adelante. En este sistema es muy claro que la propiedad de las máquinas, las instalaciones, bueno, la propiedad de la mano de obra no, pero digamos que estos capitalistas contratarán obreros, les pagarán un sueldo, tendrán que respetar los derechos laborales de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que está clarísimo es que al final del ejercicio, cada fin de año, hay un ejercicio muy fácil que es ingresos menos gastos. Y, en teoría, el beneficio irá al bolsillo de esos capitalistas. Evidentemente, ese capitalista intentará sacar un rendimiento económico superior al que le daría una caja. Es decir, si un señor tiene, pongamos, 100 millones de euros y en la caja le dan el 5%, pues claro, él lo podía poner ahí, con lo cual le darían el 5% de interés. Ahora, él lo intenta invertir en otro sitio donde piensa que va a ganar mucho más. Igual resulta que ese año saca pues el 10, el 15 o el 20% de beneficios sobre esos 100 millones que ha invertido, y evidentemente le sale mucho más a cuenta en este negocio. Pero fijaros que en este negocio el capitalista se la juega. El capitalista tendrá que estar muy atento para intentar que el negocio vaya muy bien, con lo cual intentará no perder dinero, intentará lo posible de gestionar, organizar, dirigir lo mejor que sepa ese negocio. El dinero será suyo, se la juega con su propio dinero.
Y vamos con nuestro sector, tercer sector. Sector, bueno, lo llamamos de todas formas, como os he dicho, se llama entidades sin ánimo de lucro, entidades no lucrativas, organizaciones no gubernamentales, ONGs. Hay un nombre inglés que me encanta, en Estados Unidos y países anglosajones llaman entidades non-profit, non-profit, como no provecho, pero para no tener por el beneficio. Estas entidades son entidades donde lo más importante no será el capital, lo más importante será el ser humano, será nosotros, los seres humanos. Casi siempre partirá de una problemática social, no tiene por qué, puede partir de una iniciativa también de unos particulares. Veremos de seguida que es muy fácil montar en Cataluña y en España, y me parece que en el resto del mundo también, es muy fácil montar una asociación. Aquí podrás partir de 0 euros, sin tener ni un solo euro, no tienes que invertir nada si no quieres, y podrás montar al final de tu vida incluso una multinacional del tercer sector. Podemos partir, repito, de 0 euros sin nada de inversión. Entonces, parte, como os digo, de una iniciativa social, casi siempre, un conjunto de particulares que tienen una dificultad, pues no sé, padres retrasados mentales, por ejemplo, discapacidad intelectuales, personas ciegas, personas con discapacidad mental, un grupo de, por ejemplo, de chavales que acaban de salir de la cárcel y tienen dificultad de integración laboral, mujeres, un colectivo evidentísimo, bueno, personas que están preocupadas por los niños maltratados, personas que se preocupan por el tercer mundo, y montarán un ente jurídico. En el sistema capitalista hay varios entes jurídicos, hay asociaciones anónimas, limitadas, comanditarias, colectivas, hay una serie de entes jurídicos. El tercer sector en España, por lo menos que yo sepa, hay tres entes jurídicos. Son o asociaciones, o fundaciones, o también otro sector también son cooperativas sin ánimo de lucro. Son básicamente los tres entes jurídicos. El que vamos a decir son asociaciones, porque son estas que, como comento, puedes empezar desde 0 euros. Una fundación tienes que tener un capital de unos 60.000 euros para iniciarla. Y una cooperativa sin ánimo de lucro es más bien para temas de integración laboral de ciertos colectivos. El tercer sector tendrá básicamente dos objetivos básicos importantísimos. El primero de todos será mejorar la calidad de vida de cada uno de los colectivos que representamos. Yo en su día monté una asociación de ciegos porque yo soy ciego y porque quiero que mis compañeros con discapacidad visual y yo tengamos mejor calidad de vida. Con lo cual, todas las acciones que hago desde mi asociación es para intentar mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo. Si una persona, por ejemplo, tiene un cáncer, o tiene diabetes, o tiene SIDA, o tiene cualquiera de las múltiples enfermedades que hay en el mundo, pues cuando monta una asociación en favor de las personas que padecen esa enfermedad y en contra de la enfermedad, pues intentará, pues desde que las personas que lo padezcan pues tengan mejor calidad de vida, mejores servicios, mejores prestaciones económicas, bueno, y casi siempre los que tenemos estas enfermedades, estas discapacidades, como último objetivo final de nuestra realidad es acabar con la existencia de nuestra discapacidad. Mi máximo objetivo final es que o cuando yo a esto se acabe la discapacidad visual en el mundo, desaparezca la faz de la Tierra, o cuanto menos habré puesto unos cuantos granitos de arena para que, posiblemente después de haberme muerto yo y que incluso muchos descendientes míos, pues no sé cuándo, ya esta enfermedad haya desaparecido de la faz de la Tierra. Este primer objetivo, pues os he dicho que nos fijamos en el aspecto humano, es un aspecto muy importante. Y el segundo aspecto más importante es que aquel beneficio que os decía que en el sector público no existe porque somos todos partícipes, una gran caja que entra un dinero vía impuestos, vía participaciones empresariales del Estado, vía, bueno, no sé, en aquella época que tenían participaciones en Telefónica, en Repsol y tal, pues entrar en esa caja, y las salidas pues en autopistas, hospitales, escuelas, colegios, policía, diplomacia, etcétera, etcétera. El sector privado decíamos que era muy particular, iba a beneficio de ese particular o particulares que habían invertido en un principio en el negocio. El tercer sector, el beneficio va para la propia idea, es decir, nadie se puede quedar el dinero del tercer sector. Es decir, si yo a final de año tengo un beneficio, lo que tengo que hacer es mejorar la situación de mi asociación o de mis asociados. Incluso en el caso hipotético de finalmente conseguir nuestros objetivos finales. Ahora mismo estamos asistiendo en Cataluña a las asociaciones que tienen como objetivo final conseguir que no se paguen las autopistas catalanas. Sabéis que en Cataluña se pagan muchas autopistas de tránsito
y ha habido un movimiento social que no quiere pagar estas autopistas, los peajes, ¿no? Pues igual dentro de poco tiempo, porque estaba comentándose que se van a eliminar no sé cuándo, no sabemos cuándo, pero algún día se puede eliminar, pues estas entidades tendrán que desaparecer porque habrán cogido su objetivo básico, que era eliminar los pagos en peajes, ¿no? Pues cuando se liquide, ese dinero no puede ir para nadie más que para otra asociación similar. Es decir, incluso cuando la entidad se liquide, con todo el resultante de la liquidación tenemos que dar a una entidad que se dedique a un tema parecido. Lo puedan dar, pues no sé, a una entidad que trabaje por los accidentados en el tráfico, para temas que haga sensibilización de tráfico, para cualquier tema, pero nadie se pueda quedar con el dinero. Bueno, ya digo, fijaros que son dos aspectos muy importantes, que te hacen hacer muy motivador este sector, trabajar por la gente. Evidentemente, el tercer sector pagará toda su infraestructura y pagará a sus trabajadores, a sus directivos, a sus locales, pagaremos luz, teléfono, agua, pagaremos como cualquier entidad, pagaremos impuestos, pagamos los mismos impuestos prácticamente que cualquier empresa capitalista, pero la idea es guapísima, porque trabajas por gente, ganas tus sueldos si eres trabajador y si eres voluntario, como muchos lo somos, dedicarás un tiempo a obra social. La gente nos dice que esto es muy bonito, pero la gente también sabe que tanto oímos noticias en el tercer sector hay una cosa hecha incorrectamente. Pues mirad, somos humanos. En la sociedad humana hay de todo. Incluso me parece, incluso no del todo reflectante, lo que sucede. Que ahora mismo se ha ido un señor Millet en la Fundación Palau de la Música, pues es una situación real, porque en nuestro sector hay dirigentes que son muy buenos, geniales, guapísimos, gente que dedica horas, días, toda su vida prácticamente al objetivo que se ha planteado, gente que dedica, bueno, muchos esfuerzos, y también hay chorizos, ¿por qué no? Es decir, somos sociedad y hay gente, bueno, yo podría hablar de muchas cosas incorrectas hechas en el tercer sector, pero se saldrán de la filosofía. También me dirán, bueno, es que hay fundaciones que son zing-zang, por ejemplo, esta gente que nos quiere comer el coco con ideas neoliberales, por ejemplo, la FAES, la Partido Popular, la Rockefeller, fundaciones actualmente estas de empresas privadas que intentan también hacer cosas raras, ¿no? Pues sí, también hay, es tercer sector, pero no es el que nosotros queremos definir, básicamente, que es aquel que, como decimos, buscará siempre la mejor calidad de vida y el beneficio irá para la propia entidad. Estamos hablando esta noche sobre el tercer sector. El último comentario que hacía era sobre el tema de la honradez del tercer sector. Como os decía, mucha gente dice, no participo con una entidad del tercer mundo porque vete a saber lo que harán con el dinero, ¿no? ¿Dónde irá? Primero decir que montar una ONG será fácil, pero mantenerse será complicado. Nosotros, como os hemos dicho, pagamos toda nuestra infraestructura. Hemos de pagar local, alquiler o propiedad, si es el caso. Hemos de pagar a nuestros trabajadores, la secretaria, el contable, el administrativo, el de marketing, la página web. Esto hay que pagarlos a todos, Hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, hay que pagarlo todo. Y eso es un gasto, con lo cual hemos de tener unos gastos de infraestructura. Y luego, ya digo, el que oigamos que ha salido un corrupto en una asociación, una fundación que trabaja con el tema del apadrinamiento de niños del tercer mundo. Es posible, ¿no? Es como el sector político, el sector público. El sector público, sabéis que actualmente en España los políticos están muy desacreditados porque no paran de salir corrupciones, ¿no? Que si el Gürtel, que si Mallorca, que si no sé qué pasa en el ayuntamiento. Pues sí, porque os comento, somos seres humanos y el ser humano, como pasó desde Adán y Eva, se ha creado el pecado y hay gente que peca, pues haciendo chorizadas y esto está mal hecho, evidentemente. Pero la mayoría de gente, incluso de los políticos, son gente muy sana. Yo conozco muchos regidores de ayuntamientos que muchos de ellos no cobran ni un solo euro, no cobran ni un duro, y dedican, después de acabar a las 7 o 8 de la tarde, dedican horas y horas al ayuntamiento, al pueblo. Aquí en Barcelona tengo un amigo mío que trabaja en San Andrés, que es un regidor de un partido político catalán, que no cobra ni un duro, y el chaval está casi cada tarde enganchado a sus reuniones, hablando con los vecinos, que si hay que arreglar esta calle, que es que bueno, y el chaval este es un chaval súper honrado. ¿Que hay chorizos? Claro, lo guapo es que salgan, Lo interesante es que haya por los medios de comunicación
este poder que es la prensa, pues no sé, el Parlamento, pues que cuando se pone una cosa que salga, y cuando salga, pues la gente que la ha hecho la pague, si no tiene que pagarla. Para que también en este país ahora mismo tenemos al señor Millet, que se ha declarado incluso delincuente, y no estamos tomando medidas oportunas para remediarlo. No sé si esperaremos 7 o 8 años hasta que se haga el juicio. Luego cuando salga el juicio lo más seguro es que ese señor ya será tan mayor que ya no tendrá que ir a ningún lado y se quedará previamente sin pena ni gloria, con lo cual muchas veces ves que un simple ladronzuelo que roba 4 tomates y 4 chorizos va a la cárcel, y otros que se llevan muchos cientos de millones resulta que no les pasa nada. Yo digo, el tema es pensar que el tercer sector, como en todo lo social, en toda la sociedad, hay de todo. ¿Cómo se monta una asociación? Como he aprendido a comentar en su día, es muy fácil montar una asociación. Necesitas 3 personas mayores de edad. Actualmente está utilizando también el tema de las asociaciones para temas de autoempleo. Por ejemplo, yo conozco 3 amigas que decidieron montar una escuela en un pueblo de aquí de Cataluña y montar una asociación. Y se lo recomendé yo, digo, monta una asociación porque vosotros no os queréis convertir como un multimillonario. Dicen, no, nosotros nos conformamos con tener un sueldo digno toda la vida. Pues mira, trabajad como pedagogas y maestras en una guardería, en un centro de niños, y hacer asociación, porque una asociación tendréis mucho más recursos que no como empresa capitalista. Si montas una SL o una anónima es más complicado, necesitas más dinero, pero digamos que si montas una entidad capitalista no tendrás los recursos que puedes tener con una asociación. La asociación tendrás posibilidad de recursos de administraciones, recursos de empresas, responsabilidad social corporativa de muchas empresas, podrás tener voluntarios, un tema importantísimo, cosa que no pasa ni en el sector público ni en el sector capitalista. El voluntario es una figura que existe solo en el tercer sector, no existe en ningún otro sector. Pues como digo, 3 personas, pueden ser amigos, no amigos, 3 personas con una idea fija. Yo trabajo en montar una asociación en favor de que los ríos catalanes sean más limpios. Pues venga, genial. Otro que quiere que los picos de los Pirineos estén mejor tratados, ¿no? Otro que esté a favor de que las mujeres tengan incorporación laboral o equiparación salarial o protección a la maternidad, o que los niños, ahora mismo hay asociaciones guapísimas, que es ahora mismo hay asociaciones que ayudan a los niños que están hospitalizados durante mucho tiempo en los hospitales, bueno, todos los temas que queráis en cada ámbito que hay. Necesitas leer pocos papeles, empiezas con unos estatutos, que es el régimen interno de la asociación, donde se detalla el nombre de la asociación, los objetivos, la sede social, que pueda ser tu propia casa. No es necesario tener un local súper guapo para empezar una asociación. Al principio casi siempre empezamos por un propio local, tu propia casa, pones una habitación, que mira, aquí está la asociación. Pones 2 estanterías, un teléfono y ahí está la sede central de la asociación. Luego pues tenés la acta fundacional, que también es muy fácil de rellenar porque hay que poner únicamente los nombres con sus datos personales, DNIs, teléfonos, direcciones, emails, etc. Y luego una solicitud de inscripción. Vas ahí al registro del Departamento de Justicia, que es el departamento que se encarga de nosotros aquí en Cataluña. Yo siempre hago referencia a Cataluña, luego habrá, supongo, diferencias, yo diría que poco importante, el resto de España, y también puede quedar un poco más importante el resto del mundo. Ya sabéis que este programa se ve en todos los países del mundo, tenemos espectadores de Hispanoamérica, muchos, de Estados Unidos, que supongo que cada legislación tendrá un sistema, pero creo que una asociación es prácticamente igual de sencillo montar en cualquier parte del mundo. Justicia te contesta con un tiempo diciendo que tu entidad ha sido inscrita con el número tal, tendrás un número para toda la vida, que tendrás que presentarlo siempre que tú eres la entidad número, no sé, XXXX de Cataluña, 14.000 o 28.000 o 32.000. En Cataluña somos ya casi la 40 y pico mil, ya tenemos más de 40.000 asociaciones, cuanto menos, creadas inicialmente. Luego es más difícil mantener, porque esas 40.000 no sé qué porcentaje debe quedar, pero no debe ser muy alto. Por desgracia, muchas ideas mueren por haber sido incapaces de llevar a término los constituyentes, la persona que ha en principio impulsado el proyecto. A poco tiempo te vas a Hacienda, te das de alta en el NIF, el número de identificación fiscal, te vas al ayuntamiento a darte de alta del IAE, un impuesto que estamos exento, pero que había que darse de alta para que por lo menos el ayuntamiento sepa que en su localidad hay un grupo de personas que se dedican a tal temática. Ya tienes la entidad montada. Y harás lo que quieras con esa entidad, mientras que hagas 2 cosas. Primero, respetes tus objetivos. Evidentemente, no tendrías que haber hecho una asociación de un tema social y dedicarte a un tema ecológico, o dedicarte a un tema de
del tercer mundo y ver que estás haciendo cosas en tu barrio, de tu propia ciudad, ¿no? Tú te has querido dedicar al tercer mundo y has de respetar tus estatutos. En los estatutos pondrás ya los primeros objetivos y objetivos más amplios, pero evidentemente te concretarás a un sector determinado. Y luego tendrás que mantener la entidad económicamente. Esto es lo difícil, claro. Esto es lo complicado, porque mantener una entidad económicamente es lo complicado, porque puedes tener una idea la más genial del mundo, que la idea sea socialmente guapísima, pero si resulta que la entidad pues, no aguanta el tirar para adelante económicamente, pues al pago a tiempo te llegarán las deudas, te ganarán posiblemente, y llega un momento que la entidad no podrá seguir, porque tú veremos de seguida que tendrás que financiarte y mantener la entidad. Antes de haber montado la entidad, hemos tenido que comernos bastante el coco mediante reuniones entre los constituyentes. Eso siempre lo hacemos en cenas, en reuniones en bares, en todo tipo de lugares, para discutir sobre la idea de la asociación que queremos montar, para qué queremos montarla. El nombre es un tema muy importante, porque luego vendrá todo el tema de marketing. También habrá que me preguntas qué sede, bueno, rellenar un poco los estatutos, que son 4 todos básicos, pero sobre todo el nombre de la entidad será muy importante y los objetivos de la entidad. Luego empiezas a funcionar. ¿Cómo empiezas a funcionar? Bueno, pues empiezas a funcionar con las primeras cuotas de socios. Sois 10 constituyentes, habéis puesto 10 personas en el acta fundacional y decidís cada uno desembolsar, pues yo sé, 50 euros al año. Pues mira, ya son 500 euros para empezar. ¿Qué pasa con 500 euros? Pues bueno, empieza a funcionar. Tienes que buscarte la vida. Yo siempre digo que los directivos de entidades sin ánimo de lucro hemos de tener mucha jeta, pero jeta sana, jeta éticamente buena, porque hemos de ser capaces de pedir ayuda a una tienda de fotocopiadoras, de fotocopias, tenemos que pedir ayuda, a una empresa que nos ayude a los muebles. Actualmente, por ejemplo, en Cataluña, lo que sea ordenadores, muebles, sillas, no hay problemas, porque hay varias entidades que nos las regalan, hay de sobras en Cataluña. Con lo cual, si quieres un ordenador no de ultimísima generación, pero sí de bastante buenas condiciones, el ordenador pues lo consigues gratuitamente. La sede social, como digo, puede ser tu propia casa, o también algunas veces el ayuntamiento, o la Diputación, o la Generalitat incluso tiene hoteles de entidades, que son grandes espacios donde dejan, pequeños despachos, se divide el espacio en unos despachos pequeñitos de 15 o 20 metros cuadrados, y ese espacio se cede a esa asociación, y esa asociación pues tendrá el teléfono, tendrá el ordenador, tendrá el fax, ya tendrá evidentemente todo el tema de correo electrónico, internet ya lo tendrá asociado porque estas sedes tienen un wifi, casi todas ellas, etcétera, etcétera, y vas funcionando. Como os he dicho, has de empezar a gastar dinero, porque ya primero que te planteas cómo llego a mi público referente, cómo presto mis servicios. Yo soy una asociación de ciegos, cómo acudo a los ciegos, dónde están los ciegos, ¿no? Cómo me pongo en contacto con ellos. Con lo cual tienes que plantearte políticas de marketing. Y las políticas de marketing, como sabéis, pueden ser o muy baratas o muy caras. Hay empresas capitalistas que se dedican, yo diría que centenares y miles de millones para publicidad. Ahora mismo, por ejemplo, me comentaban que con el pase de la última serie de Perdidos, que se hizo este pasado fin de semana, me parece, cada 30 segundos de la publicidad que se hacía en el intermedio valía $1 millón. Cada 30 segundos de publicidad, con lo cual esa empresa privada está invirtiendo muchísimo en publicidad, ¿no? Habrá que hacer los public target, cómo me dirijo hacia ellos. Al principio pedimos autorización a unas emisoras de radios para salir, conseguimos reportajes gratuitos en la prensa, en la televisión. Enviamos emails, gente que conocemos, intentamos exportar nuestra idea a todo el mundo, vas consiguiendo cosas, luego haces un tríptico, vamos a hacer un tríptico. Claro, el tríptico significa diseñar el tríptico. Al principio, pues buscas un amiguete tuyo que sabe un poco de diseño de ordenador, mira, me puedes diseñar este logo, a ver cómo me cae el logo me pones este color, mira, si lo cambias con este otro color, ¿qué tal queda el color, no? Al final, queda un logo bastante bonito, vamos a poner este logo institucional de la entidad. Este tríptico, vamos a poner aquí la reclamación para la gente se nos haga socia, pon abajo que se pueda plegar el papelito, se puede enviar por correo sin franqueo en destino y que ponga abajo la cuenta corriente para que podamos retirarle los primeros donativos que dé. Hay cantidad de ejemplos. Fijaros, actualmente incluso las ONGs son ejemplo de marketing. Hay campañas publicitarias de Médicos Sin Fronteras, Intermon Oxfam, Cruz Roja.
Payasos sin Fronteras, bueno, muchas fundaciones actualmente ya están dentro de las políticas de marketing que están implantándose en muchos medios de comunicación, y muchas de ellas pagan, es decir, actualmente supongo, al mismo estoy viendo que Médicos Sin Fronteras, cada mañana salen spots publicitarios de tele por TV1, con lo cual dudo que TV1 se lo haga totalmente gratuito, alguna vez te lo hace un poco más barato. Al principio, cuando eres muy pequeñito, te pueden hacer una cuña gratuita, pero muy pocas, es difícil. Lo que sí te hace habitualmente son entrevistas, reportajes, esto sí que te lo hacen muchas veces, pero un tema de una publicidad continua es difícil. Yo siempre pongo ejemplos de publicidades que son guapas, como puede ser La Caixa. La Caixa de Pensiones tiene un nombre brutal, tiene un logo brutal que es la estrella. Fijaros que cada banco, cada caja tiene un color. Bueno, incluso ahora mismo se están uniendo las cajas y veréis enseguida que cada caja tiene un color diferente. Por ejemplo, ahora mismo se unirá Cataluña, Tarragona y Manresa, 3 cajas catalanas. La caja de Cataluña era roja, la de Tarragona no me acuerdo, pero veréis que saldrá otro color. ¿Y por qué este color, esta caja? Pues porque un diseñador ha pensado que este color es el mejor. Luego otro dirá, no sé, otro color. Cada uno hace el logo de la caja. Era la caja de Cataluña bastante característica, una especie como de cuadrito que hacía una especie de flechitas, ¿no? Pues no, veremos qué otro logo saldrá y será un logo que intentaremos. A mí, por ejemplo, la caja Tarrasa, Sabadell y Manlleu se denomina a partir de ahora UNIM, que quiere decir unidos, unámonos todos juntos, ¿no? Es un intento de hacer que es una unión de varias cajas, ya han cogido este nombre como nombre institucional. Luego hablaremos mucho del tema de los recursos humanos. Nosotros, como hemos dicho, tenemos 2 recursos, los profesionales, como cualquier otra empresa. Nosotros lo único que pedimos es que los profesionales no hagan exactamente lo mismo que la empresa capitalista, pero con implicación emocional. No nos vale aquel trabajador que viene con desmotivación, aburrido. No, mira, eso no me vale, porque en nuestro sector tienes que estar muy emprendedor, muy marchoso, con muchas ganas, porque tu trabajo revierte directamente en gente, revierte en discapacitados, en enfermos, en gente necesitada, con lo cual si tú estás desmotivado, pues con dificultad llegaremos a nuestros objetivos, que es intentar ayudar a la gente del entorno. Los voluntarios, ya hicimos en su época un programa, con Amparo me acuerdo, que hablábamos de cómo gestionar un equipo de voluntarios. Acordaros que hay que saber dar el perfil, captar los voluntarios, formarlos, fidelizarlos, evaluarlos, incluso hacer el post-voluntariado, cómo se trabaja el equipo voluntario una vez el voluntario se haya dado de baja, porque hay voluntarios que lo interesante es mantener muchos años en tu asociación, porque evidentemente cuanto más tiempo lo tengas, más podrás disfrutar del trabajo, del servicio que te preste, y recordar que los voluntarios se llevarán únicamente como compensación las llamadas gracias. Yo soy voluntario a todos los efectos, tengo la suerte esta, y yo lo que me llevo de la asociación es si alguien me da las gracias. Y muchas veces no las recibo, porque si no recibo una otra bronca, pero lo habitual es que con esas gracias te puedes sentir motivado y sentirte útil, sentirte válido. Sabéis que el voluntario llena mucho la autoestimación de las personas, porque no estás ni mucho menos remunerado económicamente, y estás únicamente remunerado a nivel emocional, a nivel interior, a nivel humano, a nivel muy cerca. Y luego viene lo que os comento, lo más difícil, financiamiento de las entidades del tercer sector. Evidentemente tenemos un sistema bien diferente al sistema público y al sistema capitalista, los 2 primeros sectores que habíamos visto. El sistema público se financia en un altísimo porcentaje mediante impuestos. Os habéis dado cuenta que en la actualidad estos políticos nuestros han montado un tinglado para cobrar impuestos por lo que hagamos, prácticamente por respirar pagamos impuestos. Pagas el IBI, un impuesto municipal, impuesto de circulación pública en el coche, el IRPF por trabajar pagas impuestos. Si heredas, si no sé qué, si transmites, transmisiones, el IVA, cualquier cosa que compres en el mundo, aquí está todo con IVA prácticamente, es reducido, súper reducido, hay pocas cosas que están exentas de IVA, porque la leche, los alimentos están con reducido, y el que habitualmente está actualmente al 16, y a partir del 1 de julio estará al 18, porque es este impuesto que os decía al principio que van a subir a partir de poco tiempo, cerca. La empresa
capitalista se financiará pues con la venta de su producto. Evidentemente, una empresa de productos, un automóvil, pues su ingreso será vender automóviles. Un gabinete de abogados, pues su servicio será pues atender a los juicios, atender a los clientes que tenga. Un médico privado pues será de visitar a los pacientes y con eso podrá sufragar los gastos que le origina, por ejemplo, su consumo. El tercer sector es bien diferente. Nosotros financiamos de dos fuentes, financiamiento público y financiamiento privado. El público es que en los países más avanzados, cuanto mejor está el país, mejor está esto del tercer sector. Cataluña es posiblemente de las sociedades mejor vertebradas que hay en el mundo, porque actualmente prácticamente en Cataluña cualquier enfermedad, discapacidad, grupo de marginados, problemática social, tiene a su lado una asociación que la trabaja. Pues digamos que todos los entes públicos, aquí el primer sector que os comentaba, que cobraba mediante impuesto y se lo gastaba en autopistas, no sé qué, uno de los gastos que tiene es subvencionar a entidades del tercer sector. ¿Por qué? Porque digamos que el Estado, nuestro gobierno, bueno, no es lo mismo gobierno que Estado, pero digamos que nuestros representantes han de intentar conseguir una buena calidad de vida también para los ciudadanos, porque son nuestros representantes, nosotros los nombramos para que administren nuestros bienes lo mejor posible, para que vivamos mejor, para que tengamos buenas autopistas, buena sanidad, buenos colegios, etc., ¿no? Y bueno, se ha llegado a la conclusión, después de haber estudiado bastante, supongo, de que el Estado está para grandes cosas, está para atender en España la sanidad universal, el tema, por ejemplo, de la educación también universal, el tema de que los parados pues cobren durante un periodo de tiempo después de quedarse en paro pues su prestación del paro, que los jubilados, estos casi 8 millones que hay en España, pues cobren evidentemente su pensión que se la han ganado bien después de haber estado 40 años cotizando, por ejemplo, a la seguridad social, pues que esta gente cobre su pensión correspondiente. Y los temas pequeñitos, el atender, no sé, un abuelito, por ejemplo, que está en su casa muy mayor ya, con bastantes enfermedades y prácticamente no sale de casa, pues que le vaya un voluntario unas cuantas veces a la semana y le pregunte cómo le va la vida, salga con él a pasear, vaya a tomar un cafetito al bar, le lea la revista, le lea la correspondencia si el pobre hombre ya está con problemas en la vista, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, los ciegos, una cosa que hacen nuestros voluntarios es leernos la correspondencia, que nosotros si vivimos solos no tenemos posibilidad de poder leer la correspondencia, si no tenemos, bueno, sobre todo gente mayor no es que tenga muchas ideas de nuevas tecnologías, aunque también los hay, ¿no? Pero que para poder leer un papel tienes que saber pues nuevas tecnologías, tiflotecnólogas, pero una persona mayor pues habitualmente pues no tiene estas técnicas y necesita a alguien que le lea la correspondencia. Pero digamos estas cosas más pequeñas, atender a los niños en los hospitales, atender la rehabilitación básica de colectivos concretos, como puede hacer el nuestro de los ciegos, pues eso el Estado no lo hace del todo bien. Que lo hace bien son las entidades del tercer sector. Lo hacen mucho mejor y a un precio muchísimo más económico, porque gastamos mucho menos. Tenemos voluntarios, no nos cuestan los voluntarios. Todo el trabajo que hacen los voluntarios es gratis, con lo cual le resulta mucho más barato al Estado que lo hagamos nosotros. Lo hacemos de una forma mucho más implicada. El Estado está muy lejos, está en Madrid, está en, no sé, en la Plaza San Jaime, está muy lejos, ¿no? Nosotros estamos al lado del afectado, viene a vernos nosotros directamente. Somos personas afectadas de la misma discapacidad, estamos preocupados por aquella temática, con lo cual nosotros estamos como el segundo sector muy atentos a cómo va nuestro negocio. Nosotros no seremos laxos, seremos muy referentes, pedimos a nuestros trabajadores que sean motivadores, que sean emprendedores, que tiren para adelante. Será muy importante para nosotros que nuestra entidad funcione perfectamente. Y bueno, actualmente, repito, todo departamento local, el Ayuntamiento de Barcelona en este caso, en nuestra ciudad, la Generalitat de Cataluña, el Estado central, pues deriva hacia nosotros cantidades, bueno, depende, algunas veces son bajas, otras medias, otras muy importantes. Hay gente que recibe 2.000, 5.000 euros de subvenciones, otras recibirán 30.000, 50.000, otras 500.000, 600.000 y otras entidades de 1 millón, 2 millones. Dependerá de la implantación social que tenga, de la acción que haga, evidentemente. Si una entidad que, por ejemplo, se preocupase de todos los niños de Cataluña, pues evidentemente es una entidad que hay que respaldar mucho porque es una entidad muy importante, no sé, una entidad que consiga pues ocupar a todos los niños en actividades extraescolares, en actividades de verano, en actividades de Semana Santa, es importante. Y finalmente, y lo dejamos para otro día porque el CAO me dice que estamos a punto de acabar, es el financiamiento privado. Es un sector que hay que mirarse muy bien porque lo obtenemos de los particulares y de las empresas. Particulares hemos de conseguir una buena base social, cuanto más seamos,
como os dimos, como pagamos casi todos una pequeña cuota al año, casi siempre muy pequeñita, pues cuanto más seamos, más cuota, más dinero para financiar nuestro proyecto. Y eso hacemos campaña de todo tipo para conseguir ampliar nuestro potencial en socios. Y el otro aspecto importante es que también el segundo sector, ese sector que os decía que se jugaba el dinero, quería tener mucho beneficio, cada vez más se está dando cuenta que para que los ciudadanos sean fieles a sus empresas, han de invertir en el tercer sector. Y actualmente te encuentras que muchas empresas importantes tienen ya su propia fundación. Tenemos ejemplo con Fundación Telefónica, Fundación Ramón Areces del Corte Inglés, Fundación Banco Santander, BBVA, Banco Bilbao Vizcaya, Gentaria. Bueno, casi toda importante empresa que tiene su fundación porque dedican una parte de sus beneficios a obra social. Bueno, os explicaré que eso no me acaba de gustar las fundaciones de esta entidad privada, es cuando lo que a mí más me gusta es que reconozcan a quién apoyan y la apoyen de veras, ¿no? Porque nosotros sí que estamos actuando de forma directísima en la acción directa. Esto haremos un apartado porque hablaremos sobre todo el tema de cómo se consiguen socios, el tema, vendrá también gente a hablar sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas, que es un tema muy guapo y muy importante y muy interesante. Veremos cómo podría ser que el tercer sector, dentro de lo que puede, podría llegar a humanizar el capitalismo. Eso ya es la repera, ¿eh? Lo de humanizar el capitalismo ya es que no hay parangón en el mundo entero. Bueno, amigos, eso se acaba. Gracias por vuestra audiencia, por estar aquí con nosotros cada martes, como cada martes. Y estaremos nuevamente con todos vosotros. Esto ya sabéis que se repite a lo largo de la semana. Podéis comunicar a vuestros amigos, vuestros compañeros que vayan siguiendo estos programas, porque son bastante interesantes, porque veis la vida diaria de todos nosotros, hablamos de temas interesantes, no muy conocidos. Por ejemplo, en la Universidad Catalana y Española no se trabaja el tema del tercer sector. Es que es alucinante. En económicas no se ve tercer sector. Hasta la semana que viene. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.